Hola, buenas tardes, chicos y chicas. En esta grabación lo que voy a hacer es la resolución del control que hicimos de límites y continuidad de funciones el 22 de septiembre, ¿vale? Alguno de vosotros me habéis preguntado que tenéis alguna duda al respecto, pues yo creo que lo mejor es directamente hacer la grabación correspondiente. Ese era el examen yo creo que es bastante aceptable, iba sobre 12 puntos y vamos a ir viendo que los ejercicios uno, 2 y 3 pues están relacionados con cálculo de límites y el 4 y el 5 con estudio de la continuidad de funciones, que no deja de ser también necesario utilizar evidentemente el cálculo de límites. El primer problema está relacionado con límites que ya sabéis que podíamos determinar de los que uno digamos que sabe hacer, pues moviéndose con lo que podríamos llamar el álgebra de límites. El álgebra de límites es, pues no sé, por ejemplo, que infinito más infinito es infinito, que 2 por infinito es infinito, que infinito menos infinito es una indeterminación, es decir, uno no sabe cuánto vale de antemano, que infinito entre infinito también es una indeterminación, ¿vale? Entonces eso podríamos llamar un poco lo que es el álgebra de límites. Límites en los que en principio no hace falta utilizar ni métodos algebraicos ni otro tipo de métodos, como por ejemplo puede ser la regla de L'Hopital. El primer límite, tengo que calcular el límite cuando la x tienda al 3 por la izquierda de la función 2x entre 3 menos x. Sabéis que para calcular el valor, el límite en un valor concreto, sustituyo la x por ese valor concreto con la esperanza de que no me salga una indeterminación. En este, fijaros que al sustituir efectivamente me sale una indeterminación, que sabéis que es lo que simbolizamos mediante los corchetes, en concreto me queda 6 entre 0. En realidad sabéis que es una mini indeterminación, la que poníamos nosotros en rojo en pequeñito, siempre vale lo mismo infinito o menos infinito, dependiendo de que en el lugar en el cual esté calculando el límite la fracción sea positiva o negativa. Cuando estoy cerca del 3 por la izquierda, pues evidentemente el numerador, si pensamos en cualquier valor que cerca del 3 por la izquierda, como pudiera ser 2,9, 2,99, 2,999, evidentemente valdrá aproximadamente 6, por lo tanto será positivo, y el denominador, si pienso en un número cerca del 3 por la izquierda y por tanto es más pequeño que 3, pues evidentemente el numerador también es positivo, ¿eh? Por lo tanto, como quiera que la fracción es positiva, la tendencia es hacia más infinito. En el apartado B, igual que decíamos antes, tengo que sustituir la x por ese valor, me quedaría entonces 6 más el logaritmo en base 5 de 0. El problema es que sabéis que el logaritmo en base 5 de 0 no existe porque el dominio de cualquier función logarítmica va desde el 0 no incluido en adelante. Tengo que pensar, por tanto, porque si acudo a la calculadora, como también os he dicho, verás que la calculadora te da matemática al error o sintas error, no existe el logaritmo en base 5 de 0, y lo que tengo que pensar es cuál es el exponente, porque el logaritmo sabéis que es el exponente, cuál es el exponente al que tengo que elevar 5 para que me salga 0. La pregunta es, ¿infinito? No, 5 elevado a infinito es infinito. ¿Menos infinito? Pues efectivamente, 5 elevado a menos infinito, que sería 1, un quinto, perdón, elevado a infinito, eso sí que vale 0. Por lo tanto, el logaritmo en base 5 de 0 vale menos infinito, por lo que 6 menos infinito, pues evidentemente queda en este caso menos infinito. El último de ellos, tengo que calcular el límite, en este caso en el infinito, de una potencia. Evidentemente, para saber cuál es el valor de una potencia en un determinado valor, tendré que saber lo que vale la base y elevarlo a lo que valga el exponente en ese cierto valor. ¿Cuánto vale la base en el infinito? Es decir, es como si me olvidase del exponente. Pues evidentemente me quedaría infinito entre infinito. Una indeterminación que sabéis que se resuelve dividiendo entre sí los coeficientes de la máxima potencia cuando se trata de polinomios, como es el caso. Tendría que dividir, por tanto, 5 medios y elevarlo a lo que valga el exponente en el infinito, que sería 1 menos el logaritmo neperiano de infinito. ¿Cuánto vale el logaritmo neperiano de infinito? ¿A qué tengo que elevar el número e? No olvidéis que el logaritmo neperiano es el logaritmo en base e. ¿A qué tengo que elevar el número e para que me salga infinito? Pues evidentemente me es a infinito. Me quedaría entonces 1 menos infinito, que es menos infinito. Para calcular una potencia cuando el exponente negativo se invierte la base, es decir, tendría que poner 2 quintos con el correspondiente exponente positivo y 2 quintos elevado a infinito, que vale 0. Como veis, son tres límites que hemos resuelto aplicando álgebras de límites y o propiedades de las potencias o de los logaritmos. Pasamos al segundo, que ya es un poco más laborioso, ¿vale? En el segundo vamos a ver que vamos a utilizar ya procedimientos algebraicos o regla de L'Hopital. El primero de ellos, tengo que calcular el límite cuando la x tiende a 0 de una división, una fracción algebraica, fijaros que ya no son polinomios.
Si sustituyo la x por 0, me queda arriba 4 menos 4 por el coseno de 0. No olvidéis que el coseno de 0 vale 1, por lo tanto me queda 4 menos 4. Y abajo me queda e elevado a 0, que es 1, menos 2 por e elevado a 0, como e elevado a 0 por 1, que es 1, multiplicado por el menor 2, más 1. Si sustituí, me queda 0 dividido entre 0. Indeterminación que puedo resolver al igual que la de infinito entre infinito utilizando la regla de L'Hopital. La regla de L'Hopital es bien sencilla. Tengo que sustituir el numerador y el denominador por la correspondiente derivada. Tened cuidado que no tengo que derivar la fracción, ¿eh? Sabéis que la derivada de una fracción es derivada del numerador por el denominador sin derivar menos la derivada del denominador por el numerador sin derivar, todo ello entre el cuadrado del denominador, pero no es eso lo que tengo que hacer mediante la regla del L'Hopital. Tengo que derivar el numerador por separado y el denominador por separado. Bien, vamos a aprovechar para repasar derivadas. Se supone que todo el mundo el año pasado aprendió a hacer derivadas. Aquí fijaros que tengo que calcular la derivada de la resta de dos funciones. Sabéis que para calcular la derivada de la resta o de la suma de dos funciones, resto o sumo las derivadas de las correspondientes funciones. Con menos rollo y concretando en este caso sería la derivada de 4 que vale 0, menos, y fijaros que aquí me encuentro con un número delante de una función. Tengo que recordar también que cuando tenía que derivar un número multiplicando por una función, directamente multiplico ese número por la derivada de la función. Por lo tanto sería menos 4 por la derivada del coseno. La derivada del coseno, recordar que es menos el seno. Por lo tanto me quedaría menos 4 por menos el seno, por eso queda más. Menos por menos es más, 4 veces el seno. En el denominador, fijaros que aquí me encuentro con la derivada de e elevado a una función, no es e elevado a x, ¿vale? La derivada de e elevado a x es e elevado a x, por lo tanto, la derivada de e elevado a otra cosa que no sea x será la derivada de esa otra cosa que no sea x, regla de la cadena, por la derivada de esa otra cosa. En concreto, la derivada de e elevado a 2x, que sería e elevado a 2x multiplicado por la derivada del algo, que es 2, este 2 que aparece aquí. Ahora sería menos, fijaros que este 2 es lo mismo que dijimos antes con este menos 4. Cuando tenga delante de una función una constante, un número multiplicando y vaya a derivar, lo primero que tengo que hacer es poner ese número y multiplicarlo por la derivada de lo que venga después. Por lo tanto, me quedaría menos 2 por la derivada de elevado a x. Y ahora sería más la derivada de 1, ya lo dijimos antes, al igual que este 4, la derivada de las constantes que valen 0. Directamente no se pone nada. Si vuelvo a sustituir con la esperanza de que la indeterminación haya quedado resuelta, me encuentro con que no. Me sigue saliendo de nuevo 0 entre 0. Indeterminación, que ya dijimos que resuelvo utilizando la regla del L'Hopital. En el numerador, fijaros que tengo un número por el seno, pues la derivada será ese número por la derivada del seno. Siempre que hay un número delante, lo multiplico por la derivada de lo que esté de atrás. Como quiera que la derivada del seno sea el coseno, pues me queda 4 coseno de x. Fijaros que abajo lo mismo, sería este 2 multiplicado por la derivada de e elevado a 2x. La derivada de e elevado a 2x sería e elevado a 2x por 2. Tened cuidado que hay ya un 2, después por ese otro 2, por eso aquí me queda un 4. Cuidado que mucha gente en el examen se comió uno de los doses. Y después, igual que estamos comentando, tengo un 2 delante de e elevado a x, pues la derivada de 2 por e elevado a x, que es 2, por la derivada de e elevado a x, que es e elevado a x. Sustituyo con la esperanza de que haya quedado resuelta la indeterminación y efectivamente me queda 1 entre 2. En el apartado B me quedaría el límite cuando la x tiende a infinito de 6x por el logaritmo neperiano de x más 1 entre x. Si sustituyo la x por infinito, pues evidentemente, volviendo a la álgebra del infinito que antes os decía, me quedaría 6 por infinito, que es infinito, por el logaritmo neperiano de el valor en el infinito de esta expresión. Recordad, lo dijimos en el apartado anterior, creo que en el último, que en el C, para calcular el límite en el infinito de una fracción algebraica, se dividen entre sí los coeficientes de la máxima potencia. Por lo tanto, lo que está en el paréntesis en el infinito valdría 1. Por lo tanto, me queda por el logaritmo neperiano de 1. Como ya vimos antes, el logaritmo neperiano de 1 vale 0. Por lo tanto, me queda infinito por 0 o 0 por infinito. Una indeterminación. Para resolver esa indeterminación, sabéis que lo que tengo que hacer es transformarla en una fracción invirtiendo, es decir, pasando al denominador uno de los factores. Siempre que tenga un polinomio, conviene pasar ese al denominador invirtiéndolo, Cuidado, aquí abajo tengo que poner 1 entre 6x. Esto sería por las propiedades de las fracciones. Si vuelvo a evaluar cuánto me queda el límite, pues fijaros que me quedaría ahora el logaritmo neperiano de 1, que es 0, entre
1 entre infinito, pero 1 entre infinito es 0, álgebra del infinito. Por lo tanto, me queda la indeterminación 0 entre 0, que es resoluble aplicando la regla de L'Hopital. Fijaros que me da igual que sea en el 0 o que sea en el infinito, ¿eh? La indeterminación 0 entre 0 se resuelve utilizando regla de L'Hopital. Vale, con cuidado vamos a calcular las derivadas correspondientes. En el numerador tengo la derivada del logaritmo neperiano de una función, logaritmo neperiano de algo. La derivada del logaritmo neperiano de algo, tengo que saber que la derivada del logaritmo neperiano de x es 1 entre x, es decir, el inverso de x. Por lo tanto, la derivada del logaritmo neperiano de x más 1 entre x será el inverso de x más 1 entre x. El inverso de una fracción es darle la vuelta, es decir, x entre x más 1. En este paso habría derivado el logaritmo neperiano. ¿He terminado ya? No, me queda multiplicar, no sumar, en el examen alguno sumó, multiplicar por la derivada del algo, por la derivada de x más 1 entre x. Derivada de una fracción. Siempre que tenga que calcular la derivada de una fracción, acto reflejo, pongo una fracción, yo siempre empiezo por lo de abajo, que es más fácil, el denominador al cuadrado, y en el numerador tengo que poner derivada del numerador, que en este caso sería 1, derivada de x que vale 1 más derivada de 1 que vale 0, es decir, 1 por el denominador sin derivar, 1 por x, y ahora sería menos la derivada del denominador, que sería menos 1, por el numerador sin derivar. Todo ello, como ya decía, entre el denominador al cuadrado. Y en el denominador, fijaros que tengo derivada de 1 entre 6x. Sería derivada del numerador, que vale 0, por el de abajo sin derivar, menos derivada del denominador, que vale 6, por el numerador sin derivar, y todo ello entre el denominador al cuadrado. Cuidado, que 6x elevado al cuadrado no es 6x cuadrado, como mucha gente puso en el examen, es 36x cuadrado. Lo siguiente que yo he hecho es quitar este paréntesis y reducir el numerador de la segunda fracción que tengo arriba. Fijaros que 1 por x es x, aquí tendría ahora menos x, esta x con esta menos x se iría, y menos 1 por 1, que es menos 1. Todo lo demás, como veis, lo he dejado igual. Lo siguiente que haría es simplificar, ¿vale? Os lo dije en el examen que se podía simplificar. Aquí tengo una x multiplicando y aquí abajo 2x dividiendo, porque x cuadrado es x por x. Puedo quitar esta x con una de las de aquí abajo. Tened cuidado, no seáis borricos, no quitar esta x con esta de aquí. Fijaros que este no está factorizado. Puedo quitar esta x con una de las dos de abajo. Y lo mismo ocurre abajo, porque fijaros que aquí tengo menos 6 y aquí tengo 36, que es 6 por 6. Por lo tanto, puedo quitar uno de los 6 con el menos 6 de arriba y me quedaría menos 1. Menos 6 entre 6, que es menos 1. Pues eso es lo que he hecho en este paso. Y lo siguiente que recomiendo hacer es transformar todo esto en una fracción. Lo que está dividiendo en cada una de las partes lo paso multiplicando a la contraria. Me queda, por tanto, arriba menos 1 por el 6x cuadrado, menos 6x cuadrado, y abajo me queda x por x más 1, ojo, multiplicado por menos 1, es decir, cambiado de signo. X cuadrado, es decir, menos x cuadrado, y x por 1, cambiado de signo, menos x. Y desemboco en una indeterminación de la forma de infinito entre infinito con fracciones algebraicas, con polinomios, que se resuelve dividiendo entre sí los coeficientes de la máxima potencia. Si divido los coeficientes de la x cuadrado entre sí, me queda menos 6 entre menos 1, que es 6. Vale, pasamos al c. Me queda el límite cuando la x tiende al 0 por la izquierda de el seno de x más 1 elevado a 2 entre x. Lo mismo que os decía antes, en el que tenía también una potencia. Para evaluar o saber cuál es la tendencia de esa función en el 0 por la izquierda, tendré que saber lo que vale la base y elevarla a lo que vale el exponente, con la esperanza de que no me salga una indeterminación. Esperanza que se diluye cuando evalúo, porque sustituyendo me queda la base 1, pero en el exponente me queda 2 entre 0. 2 entre 0, algo entre 0, min indeterminación, infinito o menos infinito, pues depende de cómo sea la fracción a la izquierda del 0. Fijaros que el numerador es constante, vale 2, por lo tanto es positivo, y el denominador, si cojo un valor a la izquierda, es negativo. Por lo tanto, me queda 1 elevado a menos infinito. Cuando tengo que calcular una potencia y el exponente es negativo, cojo la inversa de la base, que es el mismo valor, el 1 es el único número que coincide con su inverso, con el correspondiente exponente positivo. Es decir, que desemboco en la indeterminación de 1 elevado a infinito. Esta indeterminación, sabéis, fórmula que ya vimos en el curso anterior, que la puedo resolver utilizando esa fórmula. E elevado a el límite en el mismo valor o en el mismo lugar del exponente por la base menos 1.
También lo podría hacer e elevado al logaritmo neperiano del límite. Me quedaría algo más laborioso, no mucho más, y evidentemente que me saldría lo mismo. En el examen hay quien también lo ha hecho de esa otra manera y le sale lo mismo. Yo voy a optar por la fórmula que ya vimos en el año pasado, por un motivo, y es que aquí pone seno de x más 1, con lo cual la base menos 1 lo tengo a huevo, seno de x. Pues es lo que he puesto. Tendría que poner el exponente, 2 elevado a x, por la base menos 1, como decía y digo, seno de x. Si evalúo el límite, me quedaría 2 entre 0, que es menos infinito por la izquierda, y seno de 0, que es 0. Es decir, con independencia del signo, me queda la indeterminación de 0 por infinito. Una indeterminación que se resuelve transformándolo en una fracción. En este caso está huevo, porque lo único que tengo que hacer es juntar en el numerador el 2 y el seno de x. De esa forma me queda e elevado a 0 entre 0, indeterminación que ya hemos dicho reiteradamente que se resuelve utilizando la regla de L'Hopital. En el numerador me quedaría e elevado, tened cuidado de no comeros la e en el durante, e elevado al límite en el mismo lugar, la derivada del numerador es 2 por la derivada del seno, que es el coseno, y abajo la derivada de x, que es 1. Evalúo y me quedaría e cuadrado. Vale. Vamos a hacer el tercero, que es determinar el valor de a para que el límite que nos dan valga un medio. Bueno, cuando me pongan un problema de este tipo en el cual me metan un parámetro y tenga que determinar ese parámetro para que el límite sea un valor concreto, yo siempre digo lo mismo, calcúlate el límite como si no estuviese el igual que aparece, en este caso un medio, y cuando tenga resuelto el límite lo igualo a un medio. Voy a desembocar en una ecuación que resolveré y de esa manera determinaré el valor de a. Pues eso voy a hacer. Me voy a plantear la resolución del límite que me plantean y si evalúo, pues evidentemente me queda infinito menos infinito. Para resolver la indeterminación de infinito menos infinito cuando aparecen raíces, pues lo que tengo que hacer es transformarlo en una fracción multiplicando por el conjugado. Multiplico por el conjugado, ojo, si multiplico por el conjugado para que este paso sea igual, para que la igualdad sea cierta, tendré que dividir por el mismo factor, ¿vale? De esa manera en el numerador me queda suma por diferencia, y suma por diferencia sabéis que es el cuadrado de la primera expresión, evidentemente el cuadrado se carga a la raíz, por lo que me quedaría 4x cuadrado más ax, menos el cuadrado de 2x. Y aquí también hay gente que se vuelve a equivocar porque el cuadrado de 2x no es 2x cuadrado. El cuadrado de 2x, mis queridos y queridas alumnas, es 4x cuadrado. De esa manera lo que me queda en el numerador es a por x y desemboco en la indeterminación de infinito entre infinito. Cuando tenga que resolver la indeterminación de infinito entre infinito con polinomios o con raíces, lo tengo que hacer dividiendo entre sí los coeficientes de la máxima potencia. Aquí ya lo hemos explicado muchas veces en lo que llamamos de curso. La máxima potencia, a pesar de que uno ve una x cuadrado como quiera que está dentro de una raíz cuadrada, la máxima potencia es la x, es decir, en el infinito es como si tuviese la raíz de 4x cuadrado, porque sabéis que el comportamiento lo determina o lo define el monomio de mayor grado. Y la raíz de 4x cuadrado más ax, por tanto, en el infinito, valdrá, como os he puesto aquí en rojo, 2x. Por lo tanto, la máxima potencia es x y tendría que dividir las x que hay arriba, a, no sé cuántas, es un parámetro, entre las que hay abajo, que sí las sé. 2 aquí y 2 aquí, 4. Cuidado que hay gente que se comió estas dos. Arriba hay a y abajo hay 4. Pues eso es lo que valdría el límite. ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues segunda parte del problema. Lo igualo a este un medio que me dicen que tiene que valer y resuelvo lo que vale la a. En una igualdad entre dos fracciones, para despejar uno de los ingredientes, pues lo que hago es el que está dividiendo pasa multiplicando, ¿no? Es decir, 4 por 1 entre 2. La a valdría 2. Pasamos al cuarto. En el 4 me dan una fracción algebraica, ¿vale? Una función que tiene por expresión algebraica una fracción algebraica, y me dicen en el apartado A que determine el dominio de la función. Pues yo creo que es fácil. Tengo que saber que como quiera que no se puede dividir entre 0, el requisito o el filtro que tiene que pasar un número para estar en el dominio, que no cree problemas con las operaciones que aparecen, es que el denominador sea distinto de 0. Si resuelvo esta ecuación sacando la x factor común, no hace falta aplicar la fórmula, pues me queda que las dos soluciones son x igual a 0, que este factor sea 0, o x igual a menos 1. Cuidado que hay gente que iba rápido, ha llegado aquí ha puesto x igual a 1, no. Si pongo aquí 1, 1 más 1 es 2, ¿vale? Para que este factor sea 0, la x tiene que valer menos 1. 0 y menos 1.
Por tanto, el dominio de la función sería desde menos infinito hasta menos 1, unión menos 1, 0, unión 0, infinito. Si dibujase la gráfica, si hubiese un apartado C que fuese dibuja la gráfica de la función, vería que tendría tres ramas, tres trozos. Me piden ahora en el apartado B que determine o que estudie la continuidad de la función, indicando donde no sea continua el tipo de discontinuidad que presenta. Bueno, pues evidentemente, tal y como he visto anteriormente, tengo que ver qué ocurre en aquellos valores que no están en el dominio, qué ocurre en el menos 1 y qué ocurre en el 0. Lo hemos dicho en clase y lo volvemos a repetir, cuando tengo una fracción algebraica, lo esperable en un valor en el que el denominador sea 0 es que haya una asíntota vertical. Eso digamos que sería lo esperable, pero no siempre ocurre así, porque hay veces que lo que va a tener es un agujero, va a tener una discontinuidad evitable. Siendo un examen, pues lo esperable es que en uno tenga un tipo de discontinuidad y en el otro la otra, que es lo que efectivamente va a ocurrir. Tendría que calcular para estudiar la continuidad en x igual a menos 1, el límite por la izquierda, el límite por la derecha y el valor de la función. Cuidado, f de menos 1, voy a empezar por de abajo, no existe. Aquí hay gente que pone estupideces, que vale 4, que vale no sé qué, no existe. Y precisamente por ese motivo ya escribí en el apartado A que el menos 1 no estaba en el dominio. Para calcular ahora el límite por la izquierda de la función, pues lo que tengo que hacer es sustituir la x por menos 1. Si sustituís y evaluáis el numerador y el denominador, veréis que os va a quedar 0 entre 0. Indeterminación que es resoluble aplicando la regla del L'Hopital, derivada del numerador 2x menos 2, derivada del denominador 2x más 1. Y si evalúo de nuevo con la esperanza de que haya quedado resuelta, efectivamente la indeterminación ha quedado resuelta. El límite por la izquierda vale 4. Si repito el límite por la derecha, tendría que repetir exactamente igual lo que he hecho y me quedaría también 4, ¿no? Por lo tanto, cuidado que en el menos 1 la función no tiene una discontinuidad asintótica, tiene una discontinuidad evitable. Límite por la izquierda coincide con el límite por la derecha en un valor real, en este caso 4, pero ese valor no coincide con lo que la función vale en el menos 1, bien porque no existe, como es el caso, o porque existiendo valiese otra cosa diferente. Conclusión, en x igual a 1, discontinuidad evitable. En x igual, aquí hay un error, donde pone x igual a 1, debería poner en x igual a menos 1. Y me queda ver ahora qué ocurre en x igual a 0. Bueno, tendría que calcular el límite por la izquierda, el límite por la derecha y el valor de la función en el 0. Empiezo por lo último, no existe, por el motivo que hemos explicado antes. Y para calcular el límite por la izquierda y el límite por la derecha, si evalúo la función, en este caso me queda un número entre 0, menos 3 entre 0. Una indeterminación pequeñita, de las que venía en rojo aparte, que siempre vale menos infinito o infinito, dependiendo de cómo sea la fracción, a la izquierda y a la derecha respectivamente del 0. Aquí debería poner 0 por la izquierda. Si evaluáis en el 0 por la izquierda, veréis que os va a quedar menos infinito, y si evaluáis en el 0 por la derecha, me va a quedar infinito. Conclusión, en x igual a 0, la función tiene una discontinuidad de salto infinito o asintótica. Esa sería la conclusión del apartado B, ¿vale? Y vamos a hacer el quinto. El quinto es un poco más complejo porque tenemos una función que tiene tres tramos. Me añaden además que tengo que calcular la tendencia de la función cuando me voy hacia la izquierda y cuando me voy hacia la derecha. Bueno, lo primero que yo tengo que tener claro, digamos en mente, es pues esto que aparece aquí. Esta función, dependiendo del lugar o el valor sobre el cual tenga que actuar, efectúa tres operaciones diferentes. Desde menos infinito hasta el 0 sin incluir, agujero, punto hueco, 2 menos 3 elevado a 1 entre x, entre 0 sin incluir y 4 incluido, x cuadrado menos 2x, y a partir del 4, 1 menos logaritmo en base 2 de x menos 4. Apartado A, estudia el límite cuando la x tiende a menos infinito. Bueno, tendría que coger la expresión correspondiente a la función cuando estoy en menos infinito, evidentemente la primera, y para calcular el límite tendría que empezar viendo o sabiendo lo que vale el exponente. Volvemos a repetirlo. Para calcular en el infinito o en el menos infinito, como es el caso, el valor de una fracción algebraica, divide entre sí los coeficientes de la máxima potencia, que como veis es x. Arriba en el numerador no hay ninguna, 0, y abajo hay una, 0 entre 1, que es 0. Por lo tanto sería 2 menos 3 elevado a 0. 2 menos 1, que es 1, ¿vale? Anticipándome lo que ya sabemos, pero en su momento no sabíamos, eso lo que me indica es que en el menos infinito la función tiene una asíntota horizontal que sería la recta de ecuación y igual a 1.
Pasamos ahora en el apartado B a estudiar el límite en el infinito de la función. En el infinito, evidentemente, cuando estoy hacia la derecha, está en la expresión con la que tengo que calcular el límite, y me quedaría 1 menos el logaritmo en base 2 de infinito menos 4, que es infinito. ¿Cuánto vale el logaritmo en base 2 de infinito? ¿Cuál es el exponente al que tengo que elevar 2 para que me salga infinito? Pues evidentemente infinito. 2 elevado a infinito es infinito. Por lo tanto, me quedaría 1 menos infinito, que es menos infinito. Anticipándome a lo que ya sabemos, cuando me voy hacia la derecha, la función no se estabiliza en ningún valor, al revés, se hunde, se va hacia abajo, ¿vale? La curva sería hacia abajo, por lo tanto, no tendría asíntota horizontal. Y pasamos al C a estudiar la continuidad de la función. ¿Qué tengo que hacer? Pues lo primero que tengo que tener claro es que cuando se trata de una función definida a trozos, tengo que directamente añadir, para estudiar lo que ocurre, aquellos valores donde se juntan los diferentes tramos, que son el 0 y el 4. Después tengo que ver si en el interior hay algún problema con alguna de las funciones y también añadirlo aquí para el posterior estudio. Bien, fijaros que en el primer tramo la función que aparece es una función exponencial que de entrada no tiene problemas, salvo que en el exponente hay una división. El valor que daría problemas sería el 0, pero fijaros que el 0 es un valor que ya he añadido aquí. En el segundo tramo, entre 0 y 4, la función es una parábola, una función que es continua siempre y que no tiene ningún problema. Y en el último tramo, fijaros que aparece en la definición de la función un logaritmo, que sí que tiene problemas. Sobre lo que actúa el logaritmo, x menos 4 tendría que ser estrictamente mayor que 0. Resolviendo esta inecuación me quedaría que la x tiene que ser mayor que 4, requisito, filtro, condición que como veis se cumple siempre, pues esa expresión la aplico a partir del 4. Por lo tanto, tengo que estudiar qué ocurre en el 0, qué ocurre en el 4. En los demás valores puedo afirmar que la función es continua. En el 0, pues tendría que calcular el límite cuando la x tiende al 0 por la izquierda, por la derecha y el valor de la función. Cuando estoy cerca del 0 por la izquierda, no confundir con la derecha, por la izquierda, lo que vale la función, la expresión correspondiente es 2 menos 3 elevado a 1 entre x. Si evalúo o sustituyo la x, me queda 2 menos 3 elevado a 1 entre 0, es decir, 2 menos 3 elevado a ¿cuánto? ¿Infinito o menos infinito? Pues evidentemente el numerador es positivo porque vale 1 y el denominador negativo sería menos infinito. Cuando tengo que calcular una potencia, 3 con exponente negativo, menos infinito, hago la inversa de la base, un tercio, con el exponente positivo. Y un tercio elevado a infinito, la tercera parte de la tercera parte de la tercera parte, un tercio por un tercio por un tercio, como es más pequeño que 1, se acerca a 0. Por lo tanto, eso sería 2 menos 0, que es 2. Por la derecha, para calcular lo que vale la función cerca del 0 por la derecha, sería x cuadrado menos 2x, es decir, no vayas a coger esta, sí que está esto a la derecha del 0, pero no cerca, ¿vale? Me tengo que acercar al 0 por la izquierda y fijaros que la expresión de la función es x cuadrado menos 2x. Si evalúo la función sustituyendo en el 0, pues me queda que vale 0. Y por último, f de 0, fijaros que tendría que ver que el 0 entra, como veis aquí, en el tramo del medio, pues me queda que f de 0 vale 0. Conclusión, la función no es continua y el tipo de discontinuidad que presenta es de salto finito. El límite por la izquierda y el límite por la derecha en ambos casos son valores reales, pero diferentes. Discontinuidad de salto finito. Y vamos a ver ahora qué ocurre cuando la x vale 4. Tendría que estudiar el límite por la izquierda, el límite por la derecha y el valor de la función en el 4. Cuando me acerco al 4 desde la izquierda, fijaros, cuando me acerco al 4 desde la izquierda, que la expresión de la función es x cuadrado menos 2x. Si evalúo esa función en el 4, me quedaría 16 menos 8, que es 8. Para evaluar a la derecha del 4, pues me quedaría 1 menos logaritmo en base 2 de 0. Volvemos de nuevo. ¿Cuál es el exponente al que tengo que elevar 2 si quiere que me quede 0? Pues tiene que ser, evidentemente, menos infinito. Cuidado, que aquí hay gente que lo hizo mal, porque menos menos infinito es más infinito. 1 más infinito, que es infinito. Por lo tanto, en x igual a 4, la función tiene una discontinuidad de salto infinito o asintótica. ¿Vale? Eso sería todo lo relativo al examen. Esto que os he puesto aquí es, bueno, por la discusión que hemos tenido hoy en clase, que ahora os diré dónde hemos metido la pata. Vamos, he sido yo el que metió la pata. Teníamos que calcular las asíntotas oblicuas de esa función. La función es
la raíz cuadrada de 4x sexta menos 8x quinta más 4 entre x cuadrado menos x, esa es la función, y tengo que calcular las asíntotas oblicuas tal y como me dice el ejercicio, página 23, 26D. En primer lugar, tengo que tener claro que tengo que calcular en primer lugar por la derecha y después por la izquierda. Sabéis que cuando hay raíces no lo puedo hacer a la par, como si fuesen, por ejemplo, una fracción algebraica, no lo puedo hacer a la par por la derecha y por la izquierda. Para calcular la pendiente de la asíntota oblicua por la derecha, en el infinito, pues tengo que calcular el límite de f de x dividido entre x. Bueno, pues f de x dividido entre x, tengo que tener claro que cuando divido entre x, pues lo que tengo que tener claro es que es el denominador el que tengo que multiplicar por esa x. Se me ha pasado, ¿vale? Esto es lo que me quedaría. Me quedaría la raíz de 4x sexta menos 8x quinta más 4 entre x cubo menos x cuadrado. Fijaros que me queda la indeterminación de infinito entre infinito, tal y como decíamos antes. Como son raíces y o polinomios, lo divido evaluando la máxima potencia. Hay que tener un poco de cuidado porque uno se le va el paladar o se le calienta la boca o el ojo y dice que el numerador tiene grado 6, pero no es cierto, porque está dentro de una raíz cuadrada. Por lo tanto, el grado del numerador es 3, al igual que el del denominador. Tengo que dividir entonces cuántas x cubo hay arriba. Fijaros que la raíz de 4x sexta es como si fuese 2x cubo, por lo tanto arriba hay 2x cubo y abajo hay 1x cubo. Por lo tanto, la pendiente valdría 2. Bien, una vez que ya sé lo que vale la pendiente, voy a calcular la n, la ordenada en el origen de la asíntota oblicua. Es el límite en el infinito de la diferencia entre f de x y la pendiente por la x, es decir, de f de x menos mx. En este caso, pongo la función menos 2x. ¿Qué tengo que hacer? Pues lo que voy a hacer es restar o escribir las dos fracciones con el mismo denominador. Aquí abajo he puesto x cuadrado menos x. Aquí debería poner menos x cuadrado menos x. Y arriba tendría que poner 2x cubo menos 2x cuadrado. Resto las dos fracciones. Y en el numerador lo que me queda es la raíz de 4x sexta menos 8x cubo más 4 menos 2x cubo menos 2x cuadrado. Y aquí es donde nos hemos equivocado. Porque fijaros que en el numerador lo que me queda es infinito menos infinito y en el denominador sí que me queda infinito. Y cuando hemos hecho el ejercicio en clase, hemos presupuesto que el numerador también valía infinito. Y ahí es donde está el problema. Yo no sé cuánto vale el numerador. Porque infinito menos infinito es una indeterminación que a veces vale 0, a veces vale infinito, a veces vale 3, a veces vale 4. Ahí está el problema. ¿Entendéis? Aquí es, en este paso, donde hemos metido la pata esta mañana en clase. Aquí hemos supuesto que tenía que dividir entre sí los coeficientes de la máxima potencia, pero previamente tengo que evaluar cuánto vale el numerador. Es decir, tengo que saber en el numerador cuánto vale. Como es una resta, pero aparecen raíces, pues tengo que multiplicar numerador y denominador por el conjugado. Eso es lo que aquí aparece. Hay que hacerlo con un poco de cuidado. El conjugado ya sabéis que es los dos mismos ingredientes, cambiando, variando, alternando el signo que hay entre medias. Vuelvo a repetir lo que antes os dije. Si el numerador, porque me va a interesar a efectos de resolver el límite, lo multiplico por el conjugado, el denominador, aunque me complique el problema, lo tengo que multiplicar por ese mismo factor para que se mantenga la igualdad, ¿vale? Y en el siguiente paso lo que tengo es en el numerador suma por diferencia, precisamente por eso multiplico por el conjugado. Y eso sería el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Y esto hay que hacerlo con un poco de cuidado. Fijaros que el cuadrado del primero directamente se carga la raíz. Sería 4x sexta menos 8x quinta más 4. Y ahora el cuadrado del segundo, fijaros que es el cuadrado de un binomio, el cuadrado de una resta. Pues sería el cuadrado del primero, 4x sexta, más el cuadrado del segundo, que sería más 4x cuarta, menos el doble del primero por el segundo. Es decir, sería 2 por 2, 4 por 2, 8, x quinta. Pero fijaros que lleva un menor delante, con lo cual tendría que poner justamente lo contrario de los tres monomios que me salen. Sería menos el cuadrado del primero, es decir, menos 4x sexta, sería menos el cuadrado del segundo, menos 4x cuarta, y sería más el doble del primero por el segundo, porque menos delante de un menos se convierte en un más. Sería, por tanto, 8x quinta. Una vez que puedo simplificar, porque fijaros que la 4x sexta se va con el menos 4x sexta, el menos 8x quinta con el más 8x quinta,
lo que me queda es menos 4x cuarta más 4. Y ahora ya sí que me encuentro con la indeterminación. Fijaros que el numerador sería infinito, en realidad sería menos infinito, pero ya sabéis que el signo me importa poco, lo sacaría aquí fuera. Y el denominador, fijaros que esto valdría infinito, sabéis que en un polinomio el que determina lo que ocurre es el monomio de mayor grado, es decir, infinito, y este de aquí que sería infinito más infinito, también infinito. Si aquí hubiese un menos, tendría de nuevo la misma duda, pero esto es infinito por infinito, es decir, infinito. Y esa indeterminación sí que se resuelve, ahora sí, dividiendo entre sí los coeficientes de la máxima potencia. Y hay que pensar un poquito, ¿no? Está claro que en el numerador la máxima potencia es 4 y en el denominador, hombre, yo creo que se ve claro porque uno ve aquí una potencia 6, pero esta potencia 6 está dentro de una raíz cuadrada, por lo tanto sería potencia 3, pero a su vez está multiplicado por un x cuadrado que va a hacer que si desarrolláis todas las operaciones, el grado del denominador va a ser 5. Yo he hecho aquí todas las operaciones, en el infinito la expresión de la raíz va a ser equivalente a 2x cubo, por lo tanto me va a quedar 2x cubo más 2x cubo, que serían 4, el de mayor grado va a ser 4x cubo, en realidad el otro me da igual, y ese 4x cubo, cuando lo multiplique por esta x cuadrado, en realidad me da igual, este va a ser el de mayor grado, ¿vale? 4x quinta. Se va a ser multiplicar, va a ser 2x cubo más 2x cubo de aquí, 4x cubo, multiplicar por estas x cuadrado. De una manera o de la otra, la máxima potencia es 5, en el numerador 0, no hay ninguna x quinta, y abajo 4. 0 entre 4, 0. Por lo que la asíntota es igual a 2x, ¿vale? Vuelvo hacia atrás, que quede claro que el paso, aquí, este es el paso donde hemos hecho mal, porque hemos presupuesto que el infinito menos infinito del numerador era infinito y lo he resuelto dividiendo entre sí los coeficientes de la máxima potencia. Ahí ha estado el fallo, ¿vale? Infinito menos infinito es una indeterminación que tengo que resolver previamente para poder después saber lo que tengo que hacer. Bueno, tenéis hecho también aquí por la izquierda. Sabéis que para hacerlo por la izquierda, cuando tengo una raíz, pues lo que tengo que hacer es este cambio de variable. Ahí llamarle a menos x o x menos y, que es decir lo mismo. Aquí está hecho las operaciones y por la izquierda queda igual a menos 2x. Y eso es todo, un poco del resumen del control y un poco de la reflexión del fallo que cometimos en el ejercicio de esta mañana. ¿Vale? Espero que lo entendáis.